Hola a todos, aquí les comparto una entrevista previa a una sesión de hipnosis. Esta sesión se la hicimos para un invitado de nuestro segmento de podcast, quien estuvo participando en el último podcast que hicimos, el señor Ari Martínez, quien nos permitió investigar acerca de su caso, de su abducción en la selva maya, y vamos a estar viendo también algunos otros eventos paranormales que le ha tocado experimentar tanto antes de ese evento como después, incluso eventos recientes de apariciones que había experimentado. Así que les recomiendo, para los que no vieron el podcast completo de la historia de Ari, que lo puedan ver, y también que vean el próximo video que vamos a subir, que es el de la sesión de hipnosis que hacemos. Este video es solo de la entrevista. Así que bueno, espero que puedan darse el tiempo de poder ver el podcast para entender un poco mejor todo el contexto de lo que vamos a investigar, y después que puedan ver la sesión completa, que está súper interesante. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Pues de lo que te comentaba, Gerardo, es respecto a que hace quizás, no tengo la fecha exacta, pero sí más o menos unos 3 meses o 4 meses, entre 3 o 4 meses, que ocurrió este encuentro con estos pequeños seres. Eran de alrededor de 40, 50 centímetros. Yo estaba durmiendo, mi esposa, que también se llama Nancy, por cierto, Tocayo. estaba al lado de mi cama. Ella estaba completamente dormida, pero era de mañana. Sin embargo, en nuestro cuarto, de mi lado, hay un espacio donde hay un escritorio, y en este lado, si no prendes la lámpara, pues es muy oscuro. Sin embargo, en el momento en que estos seres me estaban interviniendo de alguna manera, eh, yo percibí la energía de ellos e intenté mentalmente de abrir mis ojos, porque había una fuerza magnética, así lo puedo percibir, que hacía que mis ojos no se abrieran. Pero pues yo insistía en mi fuerza mental y se empezaron a abrir con mucho trabajo, pero se fueron abriendo, y conforme fueron abriéndose mis pestañas, pude distinguir a los dos seres de mi lado derecho, que se estaban desmaterializando justo cuando yo estaba abriendo mis ojos. Y en ese momento, al mismo tiempo, pues todo el cuarto de este lado se veía completamente iluminado, una luz dorada, y los seres se estaban desmaterializando porque yo podía ver a través de ellos. Ellos estaban de color, lo más que pude alcanzar eran tipo mantis, y tenían colores magenta con verdes y doraditos, y todos estos colores eran metálicos, pero pues se estaban desmaterializando en el momento en que logré abrir mis ojos. Terminaron de desmaterializarse, y ese fue todo el encuentro. Lo compartí en cuanto se despertó mi esposa con ella, y pues me quedé con toda la intención de hacer, porque pues ella también hace sus registros akáshicos. Y desde entonces, créanlo o no, nos quedamos pendientes de que ella pudiera ayudarme a hacer una investigación akáshica al respecto. Y pues cuando ocurren esas cosas, el otro día comentaba con Gerardo, pues yo le llamo a todo esto los famosos obstáculos, ¿no? De que algo, llamemos la energía inteligente, no quiere que ocurra, o que todavía sepas tal o cual situación, ¿no? Y justo en mi experiencia de abducción, me pasó algo pues parecido, aunque en este caso no hubo comunicación mental con estos seres, más que el saber que había una presencia, o más de una presencia, de este lado, y eso sí lo sentí, que fue lo que me llevó a querer abrir mis ojos y darme cuenta que había una fuerza que me lo impedía. Sí, Ok, te iba a preguntar algo. Eso de que vos decís que te costó abrir los ojos, sí. eso, ¿percibiste también que te costaba mover alguna otra parte del cuerpo, así como si estuvieras en una parálisis de sueño, o no? No.
te digo, lo comparo con lo de mi abducción, Gerardo, y no, en el caso de mi abducción, sí hubo, en el momento en que mi cuerpo empezó a levitar, sí hubo un momento en que solo podía mover esta parte del torso y mi cabeza Ujú. para girarme y poder ver si estaba mi cuerpo en el pasto. En este caso no, yo sí me podía mover, pero lo único que no podía era abrir los ojos. Y fue Ok. lo que me llamó más la atención de que no pudiera abrir mis ojos, como cualquier día que pues te despiertas y pues quieres abrir tus ojos. Intentaste Pero en este también. caso sí sentí que había una presencia. Mm, Mi primer sensación fue esta mi hija, porque ella tiende a hacer eso, a levantarse en las madrugadas y presentarse en la cama sin decir nada, bastante en esa energía, pero ha sido algo común en ella ya desde niña, ¿no? Desde chiquita ha sido muy común en ella hacer eso. En cambio mi hijo no se despierta en absoluto, se duerme como este bastante profundo. Entonces, en este caso no siento que mi cuerpo, no recuerdo mi cuerpo que estuviera paralizado más que los ojos. ok. A ver, después, ¿has tenido episodios de parálisis de sueño en últimamente o después de la abducción, en todos estos años que pasaron? ¿Has tenido episodios o De, no? no, de niño sí tuve parálisis de sueño, bastantes, em, de diferentes maneras, al grado de que pues me tenían que llevar con el psicólogo y después o con un psiquiatra porque pues no encontraban en ese entonces la Ujú. respuesta de lo que me estaba pasando, ¿no? Pero no sé la diferencia, cómo ponerlo, pero la diferencia era que en, cuando habían momentos de mi niño en que pues era mi base regular dejar mi cuerpo y irme volando a donde yo quisiera y regresar. Pero en otros momentos había el parálisis del sueño y no quería yo abrir los ojos porque sabía que había algo que me estaba pues ¿Acechando o está? Sí, haciendo, pues claro. yo le llamaría Interviniendo. como interviniendo, sí. Ujú, Y esto, aunque yo se lo reportaba a mis papás, ves que te lo decía también, Gerardo, ujú. no había la credibilidad y creo que esto hasta la fecha le sigue pasando a muchos papás que cuando escuchamos a nuestros hijos viene la incredulidad y ay no, o el quererlo justificar con otras razones, ¿no? Pero en este caso era recurrente. Por ejemplo, otro dato interesante es el de las pesadillas por las que llegué con un psiquiatra o con un psicólogo, era porque estas pesadillas eran hasta por 1 o 2 años y me afectaban pues en todo, nutrición y todo. Pero además las pesadillas eran progresivas, que era lo que le llamaba mucho la atención a los doctores, ¿no? Porque decían, ah, qué raro o sea, normalmente una pesadilla es la misma situación que se repite pues n cantidad de días, ¿no? O Ujú. meses. En Acá mi se iba caso, desarrollando. se iba desarrollando, era progresiva y era de 1 año, 2 años, yo le llamo pesadilla, pero era otra cosa, ¿no? No lo, porque era progresiva, no lo llamaría pesadilla, pero por supuesto que era otra cosa, no sé cómo llamarle, Gerardo. No escribiste nada sobre esos sueños, sino ya estaba para sacar otro libro y mira, con toda Claro, esa sí, progresión, esa narrativa que se armó ahí. sí, sí, fueron sueños bastante terribles. Uno de ellos fue con un personaje que es muy famoso en México, que es La Llorona. Pues y fue con ese personaje de La Llorona que estaba bastante bien construido en mi mente. Yo nunca vi ese personaje, el que estaba en mis pesadillas. Ajá. Jamás en la vida lo he visto en alguna influencia de revista, libro, película, lo que sea. Nunca, nunca lo puedo dibujar. La tengo mega presente porque fue una pesadilla de casi 2 años. Ujú. Y que sí me afectó mucho, me afectó mi confianza, me afectó toda mi relación familiar, porque la llorona, yo venía, el sueño comenzaba, porque haz de cuenta que la pesadilla iba progresando, pero comenzaba siempre desde el principio. Ujú. Pero cuando llegaba
todos los días avanzaba algo más pasaba, había algún detalle más. Como estos, ahora que está muy de moda, ¿cómo se llaman estos, Chihuahua? Escape rooms. Sí, los de que accedes mediante el sueño y esos lugares que Sí, sí. aparecen vacíos, sí. Ajá, y que son Te invitan a interminables. explorar, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Algo así? Y ¿Algo aquí, así? ¿Experimentaste vos? más o, más o menos sí, porque estas pesadillas eran progresivas y empezaban desde el principio, o sea, era el mismo principio, pero seguía avanzando pues el terror, porque te digo, en este caso era La Llorona y en ese momento La Llorona me venía siguiendo en un vecindario que es en México muy famoso, es una colonia famosa, este, es un suburbio del sur que se llama Villacuapa. Y hay un lugar en Villacuapa que se llama La Pista, donde todos los niños íbamos a jugar. Y en la pista pues llevabas tu carrito, tus patines, lo que sea, y podías jugar, habían juegos de todo tipo. Y entonces en la pista siempre se daba el juego de La Llorona. Y en ese entonces habían, siempre, bueno, en México siempre se ha celebrado, la leyenda de La Llorona, ¿no? Entonces sí hay una Ujú, sugestión mental al respecto, ¿no? sí. Pero a lo que voy es que en mi caso ese personaje nunca lo vi y la forma en que accionaba era generarme el mayor terror, primero a mí, y me amenazaba con matarme, la anunciaba, entraba una especie de neblina en la pista y venía el personaje volando, la Llorona, con un vestido roja vino guinda, este, con blancos, su cabello era negro con blanco y sus uñas eran realmente extremadamente largas, negras. Y volando ella tenía poderes. Y entonces yo quería correr hacia mi casa y ella no me dejaba y tenía el poder ella de hacer el camino eh, Más largo. largo. Entonces, por más que yo quería correr, no alcanzaba a llegar a mi casa y ella cada vez se podía acercar más a mí volando. Y después, pues yo pensaba en mi sueño, en Dios y que me diera fuerza para poder alcanzar a mi familia. Y entonces lograba avanzar un poco más rápido, pero no mucho. Y todo el proceso era como tortura para poder llegar a mi casa. Y después al final ella me rebasaba riéndose y su risa era completamente macabra. Y cuando yo llegaba a la casa, pues ya había matado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a la nana, al perro, a todo lo que estaba en la casa y lo había matado de cortarles la cabeza. ¿Y vos cómo te levantabas después de todas esas situaciones Con que... mega pánico, completamente llorando, muy asustado. Y esto era de todos los días por 2 años, entonces me fue desgastando, desgastando, desgastando físicamente. ¿Hasta qué edad? Esto fue entre de 7 a 9 años, entre mis 7 a 9 años. Vos sabés que esto de las pesadillas y más como las estás presentando vos, por lo general son proyecciones que hacen justamente para hacerte entrar en estos estados Del alterados terror, claro. emocionales. Sí, 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 para sí. desestabilizarte emocionalmente. Y por lo Sí, general usan información tuya que ya está en tu campo, que si bien vos a la Llorona decís que no la conocías ni nada, pero ya tenías integrada la información de esa entidad y usaban ese ser como un arquetipo con el cual ellos se pueden presentar e infundirte miedo. Porque diferente que se te presenten como una señora desencarnada que asusta, pero sí, ya el arquetipo de la Llorona tiene todo una carga emocional y una carga de terror añadida de todo lo que es cómo lo proyecta todo el inconsciente colectivo, ¿no? Así que eso sí, también contribuye, digamos, a profundizar más en el miedo. Eh, sí. si querés podemos ver También, también un poco de eso, ¿eh? Lo que pasó ahí en ese periodo de edad tuya, esto de los entre 7 y 9 años, podemos ver todo esto que se te manifestaba en los sueños, si querés. pues mira, no me molestaría, pero me llama más la atención lo que me pasó hace 3 meses en cuanto a la intervención de estas entidades. Pero Sí, por igual supuesto que eso va a sí, ser no, no, un le rato podemos nomás. rascar. Sí, Yo sí, lo sí. que pienso en cuanto a la infancia, y me iría mucho al ejemplo de la película de Monsters Inc.,
es finalmente esta inteligencia o entidades que nos absorben precisamente nuestra energía negativa. Y no es solo el miedo, ¿no? Es muchas de la gama de energías negativas que nos van absorbiendo, ¿no? Obviamente que de niño no tienes la conciencia de quién no te va a sacar ventaja de ti y quién va a respetarte en ese mundo, en el mundo astral. Como niño vas completamente, pues igual de inocente, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy fácil que estas entidades se aprovechen precisamente, lo vemos precisamente en la película de Monster Inc. Es un hecho que para todos los niños del mundo hay una enorme facilidad de ver el mundo espiritual. Ahora, como bien dices Gerardo, la influencia que también tiene una intención de ser desde el sistema, ¿eh? ¿Para qué? Desde el lado del control, como el colaborar con estas entidades. Claro. ¿Me explico? Ujú. Sí. Entonces, cuando por ejemplo hoy vemos abres tu celular y buscas, no sé, en cualquier aplicación de películas gratis, no sé, como Tubi o YouTube o lo que tú gustes, lo que vamos a ver en su mayoría es para alimentar nuestro lado negativo, ¿no? Violencia, tú Sí. llámalo, ¿no? Todo tipo de violencia. Claro, para Y bajar la frecuencia. exacto. Entonces, cuando conectamos en una baja frecuencia en el mundo astral, pues esas son las entidades en esas frecuencias que se Exactamente. alimentan de eso. No es, no es que no es que las quisiéramos poner como malas en el territorio de maldad, sino que ese es el mundo de esas frecuencias. Es un nivel, sí, Sí. Entonces, que vamos fluctuando a cuando lo largo nos del día. levantamos de esa ¿No? frecuencia o cuando estamos, Sí, digamos, de buenas, felices, es menos posible que conectemos con esas energías. Ya después, cuando pasamos a la conciencia del mundo astral y de las entidades, entonces pues ya empieza ya lo que yo le llamaría pues tu entrenamiento en el mundo astral, pues porque empiezas a identificar qué entidad, con qué y para qué y pues empiezas a conectar directamente con tu ser superior al final. ¿Ves? Porque es el quien al final nos está protegiendo, ¿no? Y entra la pregunta, ¿quién está viviendo qué? Nosotros sí. somos el sueño y el ser superior es el que está teniendo una experiencia de nosotros o al revés o cómo. Claro, como si fuese un videojuego y el jugador estuviera afuera, que sería el dios, y tú solamente eres el personaje y hay NPCs que hacen parte del juego y así. Entonces es como el ir tomando conciencia de todo esto y al final pues ser tú el que dirige, el jugador, ¿no? Sí, Así sí, es. sí. Ari, ¿y qué otro punto querés ir tocando? Pues hasta ahora tenemos lo de estos seres que te aparecieron hace 3 4 meses. Sí. Eh, no sé, de lo que es tu abducción, ¿qué puntos querés tocar? A mí me pareció como punto súper interesante para que lo veamos, investiguemos lo de la Casa Azul. Sí, podemos verlo. Para mí me queda muy claro que tiene que ver hasta ahora, hasta donde lo que sea ahora, con, con otra raza que son los draconianos directamente o con los que me toqué en ese entonces eran o están ligados a los draconianos o lo que he podido yo investigar, en otras palabras, ¿Ese ser, es con el que te topaste en la Casa Azul, te sigo? sí, sí, sí era un draconiano completamente. Mm, Este, sobre todo por las cualidades o las características de sus habilidades este, de la materia, ¿no? Entonces, quienes, tomando un poco en cuenta de las razas y sus habilidades, pues los draconianos tienen esa característica con la materia, por ejemplo. Entonces, yo concluiría que por supuesto, además cuando seguimos la línea que es la Iglesia Católica, pues están también ahí varias razas, no solo una de las razas inferiores. Y
se alimentan de frecuencias bajas, pero no son inferiores ni en tecnología ni en muchas otras cosas. Entonces, pues sí tienen esa capacidad, por supuesto. Ok. Y respecto a tu abducción en concreto, ¿qué querés averiguar? Pues realmente lo que me pasó la última vez me dijeron el todo de lo que me pasó. Este, ¿Quién te dijo? porque los sirianos que ¿Mediante me abdujeron, una ¿eh? canalización o qué? No Mediante... tuve finalmente el acceso a mi memoria en esta activación. eh, lo comparto ahí en el libro, que Ah, fue en esta. eso no me contaste la última vez que hablamos, lo de que tuviste acceso a eso. Ah, pues no, porque como nos desviábamos, Gerardo, nos íbamos de un lado para el otro, hermano, y no teníamos medio la oportunidad de terminar toda la historia de mi abducción, y entonces como Claro. que no la pudimos concluir. A ver, Pero, contame. Sí. pues mira, en corto y en breve, creo que nos quedamos en la parte de mi querido y eh, de mi querido maestro chamán Constantino, y de que me entrena por 4 años allá en la Ciudad de México, en Sí, este sí, sí, hay que... templo Tario Mariano. Eso también ahí está en el libro. Pero bueno, en ese entrenamiento se me entrenó bastante bien en todo lo que es eh, pues el conocimiento chamánico, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque tuve la oportunidad de presenciar cómo lo aplicaban para mal, y fue donde pues yo puse mi distancia, porque pues no estaba de acuerdo, ni lo estoy hasta la fecha, con que ningún conocimiento se aplique para mal. Eh, entonces, como no terminó bien mi relación con mi querido maestro, porque ya está bien, también lo platico ahí en el libro, este, hay una situación en la que se termina enamorando de mí, y pues a mí no me gustan los hombres. Me caen bien mis hermanos hombres, pero no me gustan. ¿No? Sí. Entonces, ¿Y qué, después cómo sigue eso, lo de la activación ahí, que tenés una canalización con los lirianos o cómo te baja esa información? aquí esto es muy interesante, porque durante esos 4 años, lo que realmente, yo lo que podía acceder a la memoria de mi querido hermano, no era la parte de que él estaba enamorado de mí, porque pues nunca me di cuenta de esa parte, hasta que él me lo confesó. Pero a lo que yo sí podía acceder y era constante, era que yo veía ¿cómo se dice esta palabra greedy? ¿Cómo se traduce el greedy? Ya mi español ya se está perdiendo. ¿Qué Su cosa? avaricia, ándale, Avaricia. su avaricia por el conocimiento. Mm, Entonces él quería saber cómo yo sabía todo lo que sabía, y cómo sabía, y qué me habían hecho en mi abducción. O sea que habían dos cosas que él quería saber: lo que yo sabía hacer, que yo le enseñara a hacerlo, y por un lado, ¿no? Y por el otro, que pudiéramos acceder de manera urgente a lo que me habían hecho durante esos 3 días. Y entonces ahí fue cuando comenzamos durante 4 años, no con una, sino con muchas regresiones y con muchas hipnosis, no una técnica diferentes, y no con una persona, con varias. Y con nadie se pudo acceder a qué me hicieron. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que mientras no estás preparado a entenderlo, pues no te van a permitir acceder a ese conocimiento. ¿Ves? Entonces, no es que, ay, somos muy fregones y podemos acceder. No es tanto por ese lado, sino por el lado de que en este caso, que fue una abducción positiva, porque las hay negativas, Gerardo, y creo que tú tienes bastante archivo de ellas, ¿verdad? En mi caso, y aún así no podemos concluir a que sea completamente, ¿no? Porque también todo puede ser una manipulación. Pero aún así, en mi caso, no tendría sentido por las características muy particulares de la mía. Desde no solo la parte de la sanación, que también ha ocurrido en las experiencias negativas, y de ahí que se cree la confianza.
sino por el lado de lo que se me permitió dar como servicio y por el lado de lo que se me tuvo que enfrentar de mi propio ser, de todo el mal que yo había hecho. ¿Ves? Mm, Es un Ujú. enfrentamiento que tiene que ver hacia ser verdadero, hacia decir la verdad. Y eso sí. no veo que eso, una raza negativa o de bajo astral, tenga esa capacidad de hacer algo así. Porque es algo, cuando lo podemos entender, es hermoso. Porque me están ayudando a ser mejor en verdad, no como una ilusión. Entonces, para mí es una evidencia de que ese encuentro de mi abducción es positivo. Y hasta la fecha, el resultado de ello ha sido positivo en mi vida. Claro que están muchos casos en los que sus casos no lo fueron así. Y hay otros que sí fueron también positivos. Entonces habrá que reunir los casos para poder empezar a esclarecer más todo este sistema. Lo que sí me compartieron y lo menciona en el libro, pues es toda esta situación de cómo nuestra creación como plan divino se transgiversó, no ahorita, sino desde hace mucho, y que poder retomarlo, poder rescatarlo, volverlo a poner en su dirección, porque no es una cuestión de una raza, sino que son muchas las razas que están involucradas en nosotros como parte de ese plan. El problema es que estas razas hace mucho entraron en completo control del plan divino y lo desviaron hacia el lado de la explotación. De ahí que sintamos que vivimos en una pues granja humana, Mm, ¿verdad? Y lo digo desde el lado del sistema esclavo que tenemos, desde el lado de las libertades, desde el lado de la evolución humana misma y de que no gozamos de las libertades que pudiéramos hoy por hoy llamarnos civilización evolucionada y esta pues no está dada. Es solo una película de Hollywood cuando lo vemos, puesto que sigue habiendo hambre en el mundo y pues simplemente el hambre en el mundo no debería de existir hoy por hoy y sigue existiendo. Entonces todo eso habla de qué tan retrasados estamos, pues de amarnos los unos con los otros. Bueno, a ver, así Ari, es. vamos a tratar de seguir una guía para lo que son la investigación que quiero hacer y tratar por ahí de ir más concreto en las respuestas. A ver, quiero saber acerca de los litianos, esto, que fue la pregunta que te hice, de en qué momento a vos te llega esta información que estás con esta seguridad de que viene por ese lado. Pues viene en la activación eh, justo cuando comienza la pandemia y en esta activación yo estoy teniendo una situación con un proyecto cultural que tengo de mariachi, en el cual tengo un compañero con el que ya llevo pues varios años ensayando mariachi. Ujú, Y es un proyecto México-canadiense, por lo cual te estoy hablando de que mis compañeros pues son completamente canadienses, de look güerito, así, canadiense. Barbón, canadiense barbón, para que me entiendas el look. Entonces, pues fue algo muy chistoso poder convencerlos de hacer el proyecto. El caso es de que los convencí lo que es a la guitarra y al bajo para hacer música en vivo de mariachi junto conmigo y mi hijo, que pues en mi caso yo canto y mi hijo toca los instrumentos como lo que son las maracas y las claves y la trompeta. Este, entonces íbamos muy bien como el proyecto Mariachi Project, iba excelente, teníamos ya bastante demanda aquí local, ya habíamos participado en festivales y ganado concursos, etcétera. Entonces cuando llega la pandemia, tengo que hacer esa referencia porque fue algo bastante doloroso descubrir el racismo de mis compañeros músicos. Entonces, pues fue muy difícil porque con la pandemia, pues a ellos les salió el racismo de fuera mexicanos. No los queremos aquí, fuchi fuchi.
¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no estaba dispuesto a vacunarme. Uno de ellos tampoco estaba dispuesto y el otro sí, pero solo porque el otro sí estaba dispuesto a hacerlo, convenció al otro que no, y los dos al final me terminaron abandonando el proyecto, después de haber trabajado años juntos, ¿ves? Pero bueno, ese es el cómo termina ese proyecto. El día de la activación ocurre con uno de ellos en un ensayo años antes de que pasara esto cuando pasa lo de la pandemia, todavía me quedo con uno de ellos trabajando otro año o 2 años más hasta que ya terminamos de trabajar juntos. Pero cuando estoy trabajando con ellos en esa y anuncian públicamente la pandemia, estamos precisamente pues hablando sobre la pandemia, todo el mundo está hablando sobre la pandemia, y es cuando en ese ensayo mi compañero, uno de ellos, porque los dos se llaman igual, Trent, este, entonces era difícil identificarlos porque uno es Trent Patterson y el otro Trent. Entonces, eh, había terminado el ensayo y estábamos platicando el Trent P y yo, y el otro ya se había ido, y en la plática me dice, le digo, bueno, pues es que le digo, entre broma y broma, le digo, pues es que yo ya estoy, por retomar todo mi conocimiento chamánico, le comento, ¿no? Y entonces le llama mucho la atención, ¿cómo? Y le empiezo a comentar un poquito de lo que me pasó. Y entonces él me dice, espérate, yo soy sanador pránico, tenemos que platicar, pero entonces bueno, no es que vea, sino leo en su mente la misma avaricia que cuando mi chamán, ¿vale? El caso es que se, se emociona mucho y empezamos a hablar de eso y empezamos a contactar mucho por ese lado. Pero lo que ocurre, lo característico que nos pasa es que cuando tenemos esa plática, él en algún momento dice la palabra amor, pero la dice con una intención que algo me ocurre aquí en la cabeza y siento como me activa, no le puedo llamar de otra manera, es una activación y se va recorriendo desde el centro de la cabeza y se me fue recorriendo así, ¡fum!, toda una corriente eléctrica increíble y yo me sentí realmente diferente y se lo hice ver, le dije, oye, es que algo me pasó ahorita que dijiste esa palabra. Y esa noche tuve este sueño vívido, un sueño astral, que finalmente es la continuación de mi abducción, porque ocurre justo en los momentos antes o cuando me absorbe la nave, cuando absorbe la nave, así comienza este sueño este, Lucio. astral. ¿Y cómo lo sé? Pues es la misma zona, o sea, soy yo en ese momento, soy yo más joven, es un, pues viaje astral, es lo único que puedo decir, o finalmente el acceso a la memoria de mi abducción, porque era justo la continuación a esa memoria que tantos años queríamos acceder todo el mundo, bueno, mi maestro chamán y mucha otra gente, ¿no?, que se involucró. Este, entonces, pues, cuando logramos, cuando logro acceder a esto, pues es lo que narro ahí en el libro, pues todo ese encuentro con estos seres sirianos que me explican a detalle pues todo lo que me hicieron, el por qué me llevaron, para qué me llevaron, toda esa parte, pues la explico en el libro, Gerardo. Bien, a ver, Entonces, esta segunda parte que vos tenés este sueño lúcido, ¿es la primera vez ahí que ves a los seres o ya en la primera parte cuando fuiste abducido también lo pudiste ver? No recuerdo bien, no, por eso. cuando fui abducido la primera parte, yo Sí, no tengo memoria más de que desaparezco por, si acaso, 2 minutos en mi tu realidad, digo, sí, experiencia, tu experiencia. ¿no? Sí, o sea, en mi realidad, es que cuando me absorbió, es que ni siquiera siento que haya sido un minuto, o sea, lo recuerdo y si acaso 30 segundos y siento que ya es demasiado tiempo en lo que
porque fue bastante rápido. Toda esa parte fue muy rápida, ¿no? Entre 30 un minuto, si acaso. Y pues le sumo el otro minuto de cuando estoy despertando en otra parte O sea que vos adentro de la nave que no ya te ves nunca en esta en la experiencia en sí, durante... digamos. No, esto es bien interesante, Gerardo, porque por 22 años nunca supe qué me pasó esos 3 días, ni nunca supe cómo eran estos seres, ni quién me llevó, ni para qué, nada, esa parte, nada. Sino solamente, pues el regreso que narró ahí en el libro es lo que obtengo en mi experiencia de 2 minutos, ¿no? Ujú, Yo me entero que son 3 días cuando regreso a la reserva y aparte, acuérdate que yo no puedo hablar español, sino que estoy con este lenguaje universal que me duró como por 3 días. Entonces yo solamente me podía comunicar con pluma y papel y literal les explicaba que les hacía como mudo y todo, porque de verdad no quería que escucharan me escucharan hablar así. Eh, Seguro me iban a tirar de loco o de posesionado o poseído, no sé, yo estaba realmente alterado de que no me fueran a juzgar en ese sentido y prefería no hablar este lenguaje en absoluto. este sería el siriano, ¿vale? Exactamente, es lo más que pude yo dibujar, no soy gran dibujante, Ujú, pero eran exactamente 12 de estos seres de alrededor 12. de 3 metros, 12. Ok. La nave era bastante grande, eran de alrededor de 3 metros, no menos de 3 metros, eh, con el cuello aquí, yo pude hacer aquí el cuello en esta, en la página 73 puedes, en la que yo dibujé, no, en la Ah, otra, en la primera, sí. Ujú, ajá, en la primera, ahí puedes ver que logré dibujar el cuello, que sí es un cuello extremadamente largo, ujú. ¿ves? Pues traté de plasmar lo más que pude desde mi ¿Solamente ese experiencia. tipo de No, seres viste en tu sueño o había otros seres más en la nave? no, todos eran iguales, eran Ujú, 12 y yo estaba en el lugar 13 pero no había banco, y era un espacio, especie de cajón, en donde pues yo estaba a desnivel de ellos, en este espacio cajón. Entonces lo más que yo lograba, digamos, poder llegar a tocar serían las dos patas de los enormes bancos en donde ellos pues se sentaban. Pero cuando yo estoy en mi primer encuentro con ellos, yo estoy en este lugar y todos los bancos están vacíos y solamente hay uno de estos seres en el banco tercero hacia mi derecha y él me está hablando telepáticamente y los otros están al fondo, en otra esquina, en una reunión y los escucho, pero no entiendo de qué están hablando porque al único que estoy entendiendo que me está diciendo es al que está pues cuidándome en el tercer banco y me está observando. Eh, no hay expresión más que la de sus ojos y es la primera vez cuando yo observo a este ser, sus ojos primero son oscuros, con una Una membrana, membrana. sí, oscura, o sea que esta se les pone automático cuando cruzábamos por ese lado de la galaxia, que es de la constelación de Orión, y estábamos muy cerca de lo que es Sirius 2, de donde ellos son, y y entonces habían astros muy brillantes, y entonces conforme pasábamos, esta ¿cómo se llama? Pues membrana se activaba o se desactivaba, depende si miraban directo o no. Que normalmente no estaban viendo directo, entonces tenían los ojos como los dibujé. Entonces mi mayor experiencia fue verlos así como los dibujé. ok, y En la nave. esta información que decía que te daba lidiando con el que se estaba conectando,
¿qué te Sí, el decía? que me está dando la información es mental, completamente Telepática. telepática, Ujú. y es el siriano, y pues me está informando que le tienen ellos que reportar, que ellos son de la Federación Galáctica, y que ellos le tienen que reportar a la Confederación Galáctica de lo mal que el plan ha sido desviado, de que ya urge la restauración del plan y de que todas las razas involucradas en el plan divino estén enteradas del estado de la Tierra. Ellos me estaban informando que ellos a eso se dedicaban, ¿no? A hacer estas abducciones para reportar a la Confederación y probarles de, de qué razas estaban en ese momento, en esa zona, porque van trabajando por diferentes zonas. Y esta es una zona a la que esta raza siriana está asignada. Entonces, de ahí que ellos me informaran que no era yo el único que había sido abducido eh, durante su visita a la Tierra. O sea, no eran ellos el único equipo asignado en ese día a esa zona de ellos, O sea sino que, que ya ellos tenían suficiente prueba para traerle a la Confederación todas estas pruebas para que ya se actuara de manera definitiva en el rescate y la restauración del plan divino, ok, que somos nosotros. a- Entonces haciendo, es muy difícil. haciendo referencia a la zona que haces mención, vos me habías dicho que era Sí, una zona colindante ahí con Guatemala, ¿no? De México, sí, pero ¿qué ciudad de México es puntualmente? es la reserva se encuentra en Palenque Palenque. y de ahí, bueno, nuestra primer parte fue Palenque y de ahí nos movimos a San Cristóbal de las Chiapas, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Ahí fue la abducción en San Cristóbal. Ahí es la reserva y de ahí nos fuimos a lo que es bueno, desde ahí ya empieza lo que se llama la selva maya, que tiene diferentes nombres, que también te lo explicaba Gerardo, que es Ujú, la sí, sí, segunda sí. selva más grande de América después del Amazonas. Entonces, dependiendo del país, pues lo van titulando de diferente manera, pero digamos que el nombre más conocido, si lo quisieras buscar en los mapas, sería la selva maya. ¿Va? Ok. Pero esta selva maya atraviesa lo que es México del lado de Chiapas, con Guatemala, y de ahí va bajando hasta lidiar, literal, con las Amazonas o con la Ujú, selva de las Amazonas. ¿No? Si ok. lo quisiéramos ver, es la misma selva, sería la misma selva, pero pues la han ido nombrando diferentes. Entonces, solo se ha logrado han logrado reconocer las Amazonas como una selva y la que segunda selva más grande sería la selva maya. Entonces, fuimos en esa excursión a la selva maya con el fotógrafo. Ok. Sí. Bien. Bueno. A ver, interesante. Tenemos ya bastante. ¿Algo más que quieras No, ver? pues ya tienes mucho. Dale. Listo. Pues no sé, a mí me llama la atención, algo que me hizo pensar mi esposa no hace mucho, Mm, fue que, ciertamente cuando nos juntamos yo digo que sí llegamos a los 16 o más, que se querían unir a la misión de dar el mensaje de amor ahí en Tabasco. Y estábamos en esta casa, en el techo, cuando le llamamos, estábamos en un cielo estrellado y veíamos estas estrellas y le llamamos a este ovni que se acercó y que tenía este símbolo como de H con las puntas de las H, del final de las H al revés. Era una H, el símbolo que tenía por abajo el platillo ajá. volador, pero Sí. ese platillo no es el que me abdujo, no, ni en forma, nada que ver, completamente diferentes. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, saber quiénes eran estos otros que vinieron cuando estuvimos en ese techo, porque era una nave completamente diferente. ¿En qué techo? ¿Vos me contaste esa historia? ¿La del techo? Sí, ahí está en el libro, sí. Ah, ok. A ver, eso fue.
Antes, ¿no? Antes de la abducción. Sí, Ah, ok. sí fue antes, cuando Sí. llegamos a Villahermosa, Tabasco, Ah, que nos Tabasco. ocurren un buen de cosas ahí en Villahermosa, Tabasco, a nivel milagroso y extraño y misterioso. De entrada, nadie sabía, nadie sabía, Gerardo, que yo y Adrián Tabasco, es que nadie sabía. Y Ujú. entonces yo llego a la casa del copete, lo narro en el libro, y oh sorpresa, y la ex se presenta diciendo que sabía que yo había llegado. O sea, de lo más extraño, un encuentro de lo más increíble, pues porque nos da la oportunidad de cerrar un ciclo y un círculo ahí entre yo y mi ex. Pero cómo carambas, y era lo que más nos tenía sorprendidos a los dos, porque fue una comunicación telepática cuando yo abro la puerta, porque ella tocó la casa de mi amigo el copete, y nosotros pues apenas acabamos de llegar, y te estoy hablando de que eran no más de las 7 de la mañana. ¿Quién carambas va a estar a las 7 de la mañana despierto, lúcido? O sea, extraordinariamente raro. Y llega Karime y toca la puerta, yo no sé quién es, y yo por servir, hacer el favor de servicio al copete, voy a abrir muy amablemente la puerta, y oh sorpresa, es Karime, mi ex esposa. Y es así de, y no podemos hablar, pero entonces empezamos a hablar como en telepatía muy básica, pero podemos a nivel de sensación como sentir que necesitábamos perdonarnos, como sentir que necesitamos cerrar ese ciclo de decirnos, pues lo siento mucho, no funcionó y gracias por todo, ¿no? Ujú. Entonces, ese encuentro fue de lo más extraño. Y fue nuestra llegada solo cuando llegamos a Tabasco. No, Y de ahí Tabasco. las cosas empezaron a aumentar más y todo lo que nos ocurrió ahí. El caso es de que cuando llegamos al punto de... Ahí fue cuando conocimos al Satanás, otro personaje, que él tiene la capacidad, espero que siga vivo, pero él tiene la capacidad de mover objetos. Ah, ¿Te me acuerdas que te contaste. Sí, sí, platiqué sí, de sí. él? Sí, Sí, una sí, sí. experiencia increíble. Para mí, fue de lo más extraordinario de haber presenciado en mi vida. A alguien con esa fuerza telequinética, no lo había visto, lo había visto en mi formación como de artes marciales con mi maestro de Kung Fu, pero no a ese nivel, realmente no a ese nivel. Fue increíble ver que pudiera mover los objetos a placer. Ari, y lo de la nave, ¿cómo era? Recordame, eso de la nave en forma de H, ustedes la Pues llamaron con la mente también, ¿no? U- sí, pero Era éramos un algo así. grupo grande, o sea, te digo que éramos casi 16 personas. Ujú. Ya para ese momento ya habíamos repartido el mensaje en Villahermosa, en Tabasco. Ya se había unido mucha gente, no solo cuando conocimos a Lalo, nosotros éramos dos, después se unió Pita, ya éramos tres, después cuando conocimos a Lalo era Lalo cuatro y tenía otros dos amigos, ya éramos seis, y después los seis ya no teníamos dónde vivir porque fallaron, Lalo con su renta ya no pudo recuperar varias cosas. Entonces yo tuve que resolver dónde vivir y fue cuando contacté a un maestro de danza, porque acuérdate que yo viví muchos años antes ahí en Tabasco. Entonces, pues la gente me conoce ahí en Tabasco. Entonces, eh, logré pedirle apoyo a uno de mis maestros de carrera y él muy amablemente nos dijo a todos, sí, yo tengo mi casa literalmente vacía, tengo cuartos extras, solo tienen cada uno que pues pagar algo, ¿no? Aportar para que este no haya ningún problema, no a nivel de renta, sino más como del lado de colaborar y de aportar porque sabía la situación de todos. Entonces, literal, estuvimos ahí, pues viviendo en la casa del maestro, pues alrededor de unos 6 meses. Durante esos 6 meses, el hecho de poder tener un lugar donde vivir y nada más poder colaborar, nos dio la posibilidad de poder compartir el mensaje de amor a mucho más personas. Entonces, conforme fuimos compartiendo el mensaje de amor, más gente se fue uniendo a nuestra misión y
en una noche quisimos celebrar de que ya habíamos logrado ser hasta 16 personas en la misión, y fue cuando hicimos esta fiesta en la casa del maestro, y nos subimos a la azotea porque el cielo estaba muy estrellado y bonito, y fue cuando vimos que algunas estrellas se movían chistoso, y yo les decía, esas no son estrellas, son UFO, son ovnis. Me decían, no, no, estás bromeando, que no sé qué. No, yo he visto muchos programas que no es que, en serio, que sí son ovnis. Vean cómo se mueve, un avión no se mueve así, estos vean cómo se están moviendo. Es más, vamos a llamarle a uno, les digo yo en broma. Nos agarramos todos las manos y fue cuando llamamos al ovni. Nos concentramos en una de las estrellas, simplemente nos pusimos de acuerdo cuál, y nos agarramos de la mano y dijimos mentalmente, a la de tres le vamos a decir, ven por favor. Y lo Ujú. hicimos e inmediatamente se acercó la estrella a kilómetros suficientes de poder ver el platillo volador girando con sus luces y con la letra esta H marcada oscura con las puntas hacia afuera, y después se desapareció. Pero cuando se acercó hacia nosotros, varios de los que estaban ahí se asustaron, se soltaron de las manos, e incluso varios hasta saltaron del techo, porque era solo una casa de un solo piso, así que el techo no era alto, y se saltaron del techo de la casa ahí al jardín, porque estaban muy asustados de cuando vino esta nave, pero era completamente diferente a la que sé que me abdujo. Ok. Ah, Eso, y bueno, y eso lo dejo abierto también, Gerardo, porque también sabemos que hay naves que puedan, cambiar de forma. claro. Ujú. Entonces, pues, lo dejo abierto. Pero sí tengo muy claro cómo era esta nave y el símbolo que tenía abajo de la nave y los colores que proyectaba, que eran rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. Estoy viendo, de hecho, porque yo guardé una foto, porque yo guardo fotos de diferentes tipos de naves que voy viendo también. Y me encontré el otro día en una de las redes, una que tenía esa misma forma que decís vos, como que forma como que líneas de conexión con forma de H y que tiene como luces también en las puntas de la H y también creo que Sí. en el centro. Yo, Eh, yo no sé, yo siento que esa nave, por ejemplo, no sé, pero siento que es de los que nos controlan, la que le llamamos esta así en grupo. Mi sentimiento es que es de los que nos controlan. Cada que he preguntado a mi corazón, esa es la respuesta, ¿no? Que no era esa nave que se acercó a nosotros, no era de lo más positivo. claro. Ujú. Bueno, ahí vamos a ver qué sale. No Sí. encontré. Pero ese es otro dato interesante a saber. No, Así es. Bueno, sí. vamos a ir arrancando entonces, así no nos gana la noche. Vale. Y Ya, voy a pasar un momento al baño y a buscar un vasito de agua, con dale. agua. Buenísimo. Sí. Sí, hombre, pues es demasiada información cuando lo venimos a observar. Es muchísima la información, Gerardo, Sí, 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 sí. de la experiencia misma. Pero Mm. sí, el ovni que me abdujo era completamente transparente, era bastante grande, Eso lo viste en el sueño, que era transparente. sí, Ujú. de forma ovalada, ovaloide, nada que ver con la otra nave. Y la tecnología de esta, pues me quedo yo en la mega duda de cómo podría funcionar, porque todo se formaba en el momento. ¿Ves? Cuando sacan todas mis memorias desde el vientre de mi madre hasta el momento en que me abducen, es que salió un báculo de en medio de la nave, salió un báculo del piso, de la nada, así, de la nada. Se Mm. formó así un báculo y de ahí se hizo semiesferita, no una bola, sino más como una tipo gota, ¿sabes? Ujú. Y ahí en esa gota, mucho como una barriga, ¿sabes? Como la forma de una barriga. Ujú. Y ahí empiezo yo y me conecto, mi corazón se conecta con el niño que está ahí y sé que soy yo. Y estamos latiendo al mismo tiempo y empiezo a identificar cosas que memorias,
Ujú. que están pasando ahí. Y después vienen otras que ya sé que soy yo, así mega confirmado. Y empiezo a ver toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, hasta que me abduce. Y ahí es toda mi vida, toda. Con todo, todo, todo. Bueno, malo, todo. Pero rapidísimo, ni siquiera para absorberlo. Claro. No, no una, sino simple y llanamente muy rápido toda mi vida y todos están alrededor en sus cuando pasa eso ya están sentados todos en sus bancos y todos están mentalmente hablando de detalles que ellos, solo ellos, sinceramente, pudieron captar porque yo no tuve ni siento tener la capacidad de poder detectar, ¿sabes? Ay, ya, ay, ya vi qué pasó, ¿sí me entiendes? Porque era tan rápido Claro. que ellos tienen, no sé, un sistema de edición, por así decirlo, hermano. Claro, capaz En que cuanto, ralentizan todo el tiempo y ven todo. exacto, es lo único que puedo pensar es que lo ralentizan para poder sacarlo, ¿me entiendes? La Claro. memoria, como ir limpiando y decir, a ver, esto, porque su objetivo era el reporte. Ujú, Y estaban muy concentrados en sus reportes. Era un reporte que incluso estaban retrasados en tiempo con el ujú. reporte. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, a Bueno. Nancy también. Nancy no tiene el audio. Ujú, Ahora sí, ok. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí. Bueno, Sí, te decía Ari. hace rato, Mm, de cuando vi al compañero chamán que se acercó ujú. del metro y logré ver su columna de luz y me Eso te llevó iba a a su decir. casa. Cuando me lleva a su casa, Mm, lo primero que hace es ir a su cuarto a agarrar este libro. ¿Qué es? A ver, ¿qué Y dice? lo, sí, te voy a mandar una copia en español No se para que ve, lo Ari. leas. A Ponerlo ver, frente de tu remera, se va a ver mejor. Frente, ahí frente a tuyo. Frente tuyo. Ahí. A ver, ¿cómo se llama el título? Dime mejor. sí, se Bueno, no se llaman lo Las ve. claves, el libro del conocimiento, las claves de Enoch. Y este libro Ah. es del doctor Hurtak, que es el dueño de las de la Academia de las Ciencias Futuras. Ujú, Él tiene mucho tiempo desarrollando lo que es el Merkabah y cómo puedes acceder al Merkabah este, como realidad, pues. El caso es de que yo no sabía nada de estas cosas. mm, Yo no sabía nada del mundo espiritual. Yo no sabía nada del chamanismo, nada de esto. Entonces él va a su cuarto por este libro y me lo da después de que yo le platiqué mi abducción. Él me dice, es que yo pensé que eras un hermano chamán y por eso vine a verte, porque seguro eras un hermano chamán muy poderoso porque podía ver tu columna desde mi casa y eso no ocurre regularmente. mm. Y entonces cuando me lleva a su casa, agarra el libro y me dice, a ver, pídele al libro del conocimiento, de las claves de Enoch, que te dé un mensaje respecto a lo que te pasó. Pídele ayuda. Entonces yo agarro el libro con mucha devoción, pongo mi mano derecha y le pido la ayuda tal cual me indica el maestro. Y yo lo abro el libro justo aquí. No sé si se alcance a ver, No, no se ve. ¿no? Nada. Ah, no, saca un ratito si querés el Al fondo. frente. Sacá si querés un ratito el fondo Ah, ok. y así lo podemos ver. Con el fondo que tengo yo, dices. O te Claro, lo pones al frente de la polera, de la camisa. A ver ahí. Ahí, eso, ahí sí se ve. Pero, se ve no, blanco, no no, se ve no. nada. Ahí, Ah, ok. Ah, texto. Ahí. Sí, 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 se Ah, ve no. texto. Es que, bueno, si me dejas compartirte la. Bueno, si no te mando Sí, le mandamos las fotos, pero te mando la. ¿qué es lo que dicen sí? El mensaje Pero que te llegó. cuando lo abrí, es un mapa que hizo el doctor Hurtak. ¿Mm? Imagínate cómo me impacta. Es un mapa que hizo el doctor Hurtak de una investigación en donde ocurren abducciones
la mayor cantidad en Latinoamérica, en la zona de México, de Palenque, Chiapas. Mira, justo esa parte fuiste a abrir, mira. Justo donde ocurre mi abducción. Mira qué loco. Ujú, Por eso te quiero mandar el mapa, porque hay toda una triangulación ujú. del libro, y aquí están las fronteras, aquí está México, aquí está Guatemala, aquí está donde ocurrió, estoy seguro que fue en este. O sea, que hay un mapa en donde esto ya ocurre de manera sistemática. Hay que ver los otros casos también, porque por ahí no es tan positiva que digamos la abducción. Exacto, por eso yo he estado tratando de investigar más casos, sin embargo la gente sigue más en el miedo de no querer compartir Exacto, sus, sus experiencias, exacto. más porque los tiren a loco de porque haya sido negativa. Tal cual, eso es cierto. Sí, sí, sí. Te lo digo también por el lado del chamanismo, Gerardo, porque cuando yo empiezo a ser entrenado como chamán, algo que me tiene impactado fue que eh, la mayoría de los chamanes, esto te va a dar mucha risa, porque además ya lo confirmé también acá en Canadá con los Medicine Man. Entonces, la mayoría de los chamanes y la mayoría de los Medicine Man que tenemos el conocimiento, y cuando decimos tenemos el conocimiento es que tenemos alguna habilidad que todos la tenemos, pero que ha sido pues censurada, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la parte, bueno, ¿y de dónde sacaste este conocimiento? De los que traemos el conocimiento. Todos los casos, Gerardo, todos. Por eso te mandé los libros de los chamanes de México del doctor Jacobo Greenberg, porque eso también confirma en su periodo lo mismo que yo investigué en el mío, que es que todos nuestros casos, todos, son o tienen que ver con contacto extraterrestre o cósmico, Mira, todos, ujú. todos. Mira, mira. Todos y cada uno tiene que ver con un contacto cósmico. Eso te iba a preguntar, viste, acerca de cuando vos salís de la casa de tu madre y te Sí, vas, así que te encontrás con tu maestro, digamos. sí, Vos ahí en ese momento podías ver el aura de todos, sí. ¿sí? ¿Y cómo veías, por ejemplo, el aura en las personas con las que ibas Pues interaccionando? se veía como, y lo sigo viendo, pero con menos intensidad. Ok, O sea, en ese entonces la intensidad era bárbara, ¿no? Estaba, como bien me apuntaba mi maestro, chamán, mis chakras estaban abiertos y yo estaba siendo un medium de literal conectado del astral y había estaba haciendo como un portal, por así explicarlo, ¿no? claro. Esto Ujú. que todos mis chakras estaban abiertos y absorbiendo y emanando. Eh, entonces, A ver, eso pero no vos, no, desapareció, pero se bajó. ¿Mm? pero no veías una columna energética así en el resto de las personas. O sea, se veía un No, aura normal, pero un en vos aura, y en la persona esta que era tu maestro, en ambos sí veías esta columna. sí. Pero en mí yo no veía la columna de acá arriba, pero Ajá, sí veía la luz de lo que podía ver con mis ojos ajá. Que de en hecho mi creo que cuerpo. él te pregunta, vos no ves tu columna, te Ajá, decía. porque le digo, pero es que, porque cada que yo pues quería verla así así, y él se reía, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no, yo no sé, y me decía, es que no sabes ni siquiera cómo verla. Sí, no, no eres un chamán, me decía, no eres un chamán, no, no estás preparado, no estás entrenado. Y él Ajá. se refería precisamente, pues, al conocimiento de los chakras, al cómo cerrar un chakra, cómo abrirlo. Y todo eso se me entrenó, o sea, hoy por hoy lo sé hacer perfectamente bien. Simple y llanamente que, pues, yo no sabía nada de nada cuando me pasó todo esto. Y esta Y cuando yo llego a... columna, esta Sí. columna no termino de entender, ¿por qué es esa proyección energética hacia arriba? ¿Por qué no es de forma expansiva hacia todos lados? Si en fin y al cabo es una estructura energética que fluye del ser, ¿no? Que Sí, emana. es porque en tu cabeza, Gerardo, se consumen la unión de los 108 chakras. Entonces lo que ocurre es que esa unión se llama el chakra corona y dependiendo de la cultura la titulan de diferentes formas. A otras culturas lo llaman el chakra arcoíris porque reúne todas las energías y yo le llamaría más así, ¿no? El chakra arcoíris porque literal cada chakra tiene una tonalidad y un color. Ujú. Somos así como te explicaba, de translúcidos
y ves todos los colores de los chakras y sus tonalidades. Entonces, toda esa parte, nosotros no tenemos la conciencia, ¿va? Os- De poder ver esa como energía, de poder verla, ¿no? Entonces, Ujú. cuando te entrenan, por ejemplo, para ver el aura de una persona, pues empezamos con el fondo de Nancy, por ejemplo. Si Sí, sí, podemos sí. poner a Nancy en grande. Nancy tiene un fondo ahorita blanco. Entonces, para mí me es mucho más fácil leer el aura ahorita de Nancy que el tuyo, Gerardo. Ah, ¿Por sí. qué? Porque el tuyo se difumina con el fondo que te pusiste. No, ese es mi En aura. cambio, el de Nancy me permite A así ver, cañón Y ahora, ahí se puso. ver, A ver ver, qué color de aura tiene y Nancy. A ahora ver. ver. Pero sí, entonces cuando mi abuelo en paz descanse me entrenó para la lectura de aura, sus primeras clases basaban en eso. Mira, distingue, ¿no? Cómo se ve un objeto con fondo blanco y cómo se ve en otros colores de fondo y descubre que en el fondo blanco vas a empezar a descubrir el halo de energía de cada objeto y me ponía a entrenar desde una hoja hasta una pluma, un vaso, todo, porque ya desde entonces él ya tenía ese conocimiento de que todo estaba vivo y me lo quería transmitir desde su conocimiento. Ok. Entonces, cuando yo encuentro al chamán, yo veía el aura de las personas a nivel de color, o sea, no lo veía como ya me explicó mi abuelo después, ¿ves? Sí. A mí, Sino que a cuando mí yo lo veía eran colores emanando de la persona y estos variaban porque, bueno, esto fue bajando de intensidad. ok. Entonces ajá, A mí lo cuando que me conozco, interesaba saber era el tema de la proyección de la columna. sí, Pero vos, para responderme todas las preguntas, te pregunto, te va por la rama, pero pero mundialmente. maravilloso, Gerardo. A ver, no, a mí igual me gusta explayarme y hablar, Perdóname. Voy a pero también hacer el te tengo que esfuerzo. seguir mucho, hacer mucho esfuerzo. Mira, Regáñame, a ver, regáñame. yo creo que en base a lo que vos me decís, que en ese momento estabas en una apertura de todo tu chakra, que ese flujo, no sé, llámese Kundalini si se quiere, hace una proyección energética que se proyecta hacia arriba y eso puede Correcto. generar una columna de luz, ¿no? Que es lo Así que es. ambos veían. Sí, sí, esta columna todos los seres humanos la tenemos y el acceso tiene que ver con la armonización de los chakras. Entonces, le puede ocurrir a quien sea en su vida, en el momento en que sea. Y es que nos ha ocurrido, pero no hay la conciencia de eso. Y entonces lo Pero, que pasa es una armonía, haz de cuenta que es cuando, vamos a llamarle el mejor día de tu vida que has vivido, pues ocurre que ese mejor día de tu vida que viviste, lo que ocurrió es que tus chakras se sincronizaron. claro. ¿Ves? Pero Hubo una sincronía de... así como te vio tu maestro desde su casa, esa columna de Sí, luz a lo lejos, también, sí, también te pueden ver cualquiera, o sea, quedas como visible tanto como para lo bueno como para lo malo ahí, ¿o no? exactamente, porque ya estamos hablando de una conexión a nivel espiritual, que entramos ya a una dimensión astral. Entonces, Ujú. sí, correcta, Y estás ahí en si, toda la razón. y si entras Ahora, ¿cómo inconsciente estás? de toda esa dinámica, como entraste vos, estás muy susceptible a que te ataquen, te parasiten, que cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, ahí esa es exactamente la base del entrenamiento chamánico. Claro. Cómo protegerte, cómo abrir portal, cómo abrir un chakra, cómo cerrar un chakra. Al final es el conocimiento con mayor especificación del cuerpo energético y del cuerpo espiritual. Y de cómo funciona el espiritual, el energético y el físico juntos, ¿no? Y que el monitor de los tres cuerpos es tu Ujú. estado emocional, ¿no? Que Claro. vendría siendo el chakra solar, ¿no? Que está justo cuando ubicamos el chakra del corazón está entre el pecho. Después bajas 4 dedos. Antes de que empiece el estómago hay un huesito que lo puedes tocar. Ujú. Justo en ese huesito, abajito del huesito, ahí está el chakra a ver, a solar. ver. Entonces,
ahí hay un huesito, cuando es abajito que empieza el estómago, infla tu estómago y saca todo el aire. Y ahí está el huesito. Ah, ya, ya, ya. Sí, Anda, sí, y ese como la es el unión de las último hueso, costillas. ajá, Ujú. antes del estómago, ¿vale? Mm, Ese último hueso antes del estómago, abajito del huesito, ahí está, en todos los seres humanos, el chakra solar, o el chakra, se le llama El solar plexo, sí. porque está en la zona del plexo. Ujú. Pero tiene una conexión muy importante porque es el chakra que se encarga de recibir, es el primero que recibe las emociones y las distribuye a todos los chakras restos del cuerpo a nivel energético. Entonces, por ejemplo, cuando nos enojamos, cuando lloramos, todas las emociones vienen exactamente a este chakra. ¿No? Ok. En las culturas viejas le llamaban a ese chakra la mente de las vísceras o la mente del intestino o el famoso gut en inglés, ¿no? Que viene el refrán que dice trust your gut, confía en tus intestinos o en el sí, estómago, como el ¿no? cerebro emocional. Que es el Ujú. cerebro, tenemos tres cerebros, el cerebro mental, el corazón que ya es otro cerebro y los intestinos, el estómago, que corresponden al chakra solar. Mira, bien, Interesante, sí. interesante. Entonces ahí llegan las emociones y se encarga como el sol de irradiar o de llevar esas energías positivas, negativas, a todos los demás chakras y que se encarguen cada otro de los chakras de lo que tienen que chambear. Así es. Va pasando la Bueno, chamba. Sí, bueno, interesante, Ari. Ya nos vamos a juntar para concentrémonos. a charlar de los chakras, del aura, de todo eso. Sí, La verdad que hay mucho para intercambiar de información ahí. sí, Así mucha que, información, te digo que no nos damos abasto. bueno, vamos a concentrarnos en lo que nos toca ahora y a ver qué hay ahí, qué intenciones se Sí, traían estos lirianos. Vamos a ver. me cubro los ojos, tú me indicas qué hago, A yo estoy ver, más que yo te preparado. doy dos opciones. Ah, mira, vos ya estás preparadísimo. Te da la opción de que entres, que ya veo que estás re predispuesto, o que te quedes viendo conmigo y haciendo preguntas, porque ya tenés más. Pero está preparado ya para Ah, entrar, sí, así sí, sí, que sí. Yo Ya, no, ya, no, démosle. esa pregunta está de más. sí, Vamos, Sí, entrar, sí, ¿no? sí, vámonos, claro. vámonos. Mejor vivirlo Bueno. así, en primera persona. Así es, así es. Muchas gracias, Mm. Nancy, por estar aquí. Gracias, Gerardo, No, y vámonos a investigar. Bueno, sí, a viajar, vamos. a darle entonces a ese viajecito. Si querés reservar una sesión, te dejo los datos de contacto en la descripción del video. Y no olvides de apoyarnos con tu like y tu suscripción. Saludos.